Hola a todos, mi nombre es María Alejandra Carranza y en esta edición de entrevistas ambientales tenemos como invitado al doctor Fabián Pérez, quien actualmente se desempeña como consultor en gestión de conflictos y gestión social. El doctor Pérez es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con la segunda especialidad en Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales por la misma casa de estudio. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el ámbito de la gestión pública ambiental, habiéndose desempeñado, entre otros, como consultor en temas de prevención, gestión de conflictos y gestión social del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, ha sido jefe de la Unidad de Gestión Social de la Dirección de Certificación Ambiental y director de Gestión Estratégica en Evaluación Ambiental del Servicio Nacional de Certificación Ambiental, SENACE. Además, ha sido también consultor en el Gabinete de Asesores y Viceministerio de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente. Se desempeña también como catedrático en la Diplomatura de Especialización sobre Prevención y Gestión de Conflictos, dicta el curso de Mecanismos Legales de Solución de Conflictos Ambientales y el curso de Teoría de Conflictos y Mecanismos de Solución en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Buenas tardes, doctor. Es un gusto tenerlo acá. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias. Más bien, un gusto estar con ustedes. Felicitar por la iniciativa. Creo que generar estos espacios son muy importantes. No quizá por, digamos, por una persona en particular, sino por generar espacios de discusión, de comentario, en torno a la gestión ambiental, tan necesario en nuestro país. Muchas gracias nuevamente. Bueno, a manera introductoria nos gustaría que nos contara cómo nació su interés o cómo empezó su involucramiento en el derecho ambiental o la gestión ambiental. Sí, gracias. A ver, creo que fue de una manera primero indirecta y después ya directamente en la gestión ambiental. Empiezo de manera indirecta en el 2004 más o menos. 2003, 2004 se acercó al Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la universidad donde yo laboraba, una empresa minera y una comunidad. Y como éramos un centro de conciliación, ellos vinieron y dijeron, bueno, tenemos un conflicto y queremos resolverlo. Al final, ellos revisaron las propuestas, habían varias, y dijeron, no, no queremos que sea un conciliador, queremos que sea nuestro asesor. Y entonces, como centro de análisis, fuimos asesores de la comunidad para esa negociación que tenía la empresa. Entonces, ¿y de qué se trataba el caso? Era básicamente de una afectación, en ese tiempo, 2004, había una afectación hacia un canal de agua que tenía la comunidad y que había sido afectado por la empresa minera. Porque en ese tiempo, digamos, si tú expandías tu operación en menos del 50%, no estabas obligado a hacer un estudio de impacto ambiental. Y por no estar obligado, no hicieron línea base, no identificaron que había este pequeño canal, un canal muy pequeño, pero que terminaba regando a una buena cantidad de agricultores, los afectaron. Entonces, en nuestro rol de asesores de la comunidad, me tocó acompañar al equipo y en ese sentido empezar a revisar y conocer la legislación ambiental, en materia de evaluación ambiental, por ejemplo, ahí salió este tema, en materia también de, digamos, qué derechos tenía la comunidad en este caso, la Junta de Regantes, qué obligaciones tenía la empresa también, y así empezó, y eso de esta comunidad empezamos a ver 2005, 2006, otros conflictos también. Conflictos socioambientales, básicamente de empresas y comunidades, lo cual en ese momento nos hizo revisar y entender que efectivamente nosotros seguro trabajábamos la mediación y todo lo demás, pero si no teníamos el conocimiento del contenido,
era difícil poder ayudar a las partes. Entonces empezamos a trabajar la evaluación de conflictos, recuerdo, y eso implicaba por también detectar qué tipo de derechos estaban involucrados, ¿no? Y entonces así poco a poco, a partir del tema de la conflictividad, es que me fui vinculando, conociendo, aprendiendo en el tema de la gestión ambiental y del derecho ambiental, ciertamente. Ya finalmente y de manera más directa es cuando ya estoy en SENACE, donde efectivamente estaba a cargo de la unidad de gestión social. Entonces ahí sí, ya directamente en lo que es el proceso de certificación ambiental, procesos de participación ciudadana, entender la gestión ambiental, conocerla, y más aún ya cuando estuve en el Ministerio del Ambiente, en el cual ya como parte del equipo de asesores del Viceministerio de Gestión Ambiental, ya se abría pues a todas las intervenciones, las distintas intervenciones que tenía el ministerio, ¿no? En temas de residuos sólidos, en temas de calidad ambiental. Entonces sí, ahí sí tuve un contacto mucho mayor y entendí, bueno, en todo caso reafirmé lo amplio que es la gestión ambiental y lo transversal que es la gestión ambiental en todas digamos, la actividad económica, pero también los actos de vida que tenemos todos nosotros, ¿no? Claro, usted ha desarrollado bastante este tema, ¿no? Y justo sobre eso quisiéramos hacer una consulta ya involucrándonos, ¿no? En la gestión de conflictos socioambientales. ¿Qué aspecto considera usted que se debería tener en cuenta para realizar una adecuada evaluación de conflictos socioambientales, tanto para determinar su existencia como para mapear sus posibles riesgos o consecuencias? Eh, Creo, y la práctica la experiencia nos ha ido enseñando, eh, digamos que es importante advertir, digamos, tres factores importantes. El primero son los riesgos sociales, que es lo que bien señalabas al final, ¿no? Son los riesgos sociales. Ujú. Y para eso es cuestión de ver dónde va a desarrollarse mi proyecto, sea privado o público, porque ciertamente también los proyectos públicos pueden generar conflictos. Pasó en querer construir cárceles, recuerdo en Cañete, en Chincha, conflictos con manifestaciones y demás, y obviamente una mina, una actividad de hidrocarburos, ciertamente también. Entonces, lo primero es identificar bien los riesgos sociales, para ello tener claro cuál es el alcance de mi proyecto y cuál es el entorno social donde se realiza. Un segundo punto que es importante reconocer es cuáles son las etapas críticas de mi proyecto. Todo proyecto tiene estas rutas críticas de las cuales se habla y muchas veces se piensa en plazos, en permisos, en licencias, pero también hay que ver cuándo hay etapas críticas que hacen que el proyecto pudiera tener algún tipo o generar un tipo de conflicto. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en el proceso de certificación ambiental es una etapa crítica porque tú muestras tu proyecto a los actores y en ese sentido pueden haber algunos que no estén de acuerdo con el mismo, ¿no? Y un tercer punto que creo ayuda para el análisis, para la prevención de conflictos, además de los riesgos, además de las etapas críticas, Etapas. Ujú. también es el poder identificar cuáles son las preocupaciones del entorno social. O sea, cuáles son las preocupaciones, las dudas, las consultas. Y eso que pudiera tener los actores que están cercanos al proyecto. Y eso va desde el diseño del proyecto. O sea, si yo tengo que diseñar una ruta, digamos, un trazo de una línea de transmisión, de una carretera, debería ser muy cuidadoso en cuando diseño, ¿no? Estar muy atento primero obviamente al entorno, saber dónde lo estoy haciendo, pero también si es que existen algunas preocupaciones que la gente pudiera tener en ese diseño del proyecto, ¿no? Entonces, sea que me las han dicho de frente, sea que yo lo recojo a partir de una primera visita a la zona o también de antecedentes. Entonces, obviamente, si ha habido otros proyectos que han tenido algunos problemas ahí, deberé saber que el mío es probable que los tenga también. Entonces, yo diría que con esos
tres, pueden haber más, pero riesgos, etapas críticas y esas preocupaciones es que uno puede conocer, ¿no? O por lo menos prevenir, identificar conflictos potenciales. Y después ya tiene que hacer una evaluación identificando a los actores, identificando los intereses, identificando los antecedentes, en fin, ya todo algo mucho más profundo, ¿no? Correcto. Orientado, hablando ya del mismo tema, ¿no? Ujú. ¿Qué mecanismos estratégicos sugiere usted, considera que podría realizar una labor preventiva para minimizar el impacto de un posible problema social y ambiental entre una compañía y una comunidad determinada? Bueno, se relaciona, Sí, pero tal vez podría profundizarnos ahí en puntitos más. sí, claro. A ver, alguna vez Oxfam, que es una ONG internacional, hizo un trabajo con BHP Billington, una empresa también transnacional. Y recuerdo que comentaban que lo que hicieron fue llevar a gerentes de diferentes proyectos de la empresa a que vivan en una comunidad cerca de un proyecto minero, ¿correcto? Una especie de, no sé si turismo vivencial, aprendizaje más bien vivencial. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque creo que sin tener que hacer eso, lo que tendremos que también es ponernos en el lugar del otro, es poder estar atento al entorno al que va a ubicarse mi proyecto, ¿no? Empatizar, ¿no? Con ello. Empatizar, exacto. Correcto. Es decir, generar una relación desde las primeras etapas, pero una relación de confianza. Ojo, no significa que no van a haber conflictos, seguro van a haber, pero es distinto cuando tú tienes un conflicto con alguien a quien conoces, a quien has visto desde el inicio, con quien has podido conversar desde el principio, que cuando tienes un conflicto con alguien a quien nunca conociste, quien vino y de repente instaló algo que a ti no te pareció, que es alguien extraño, totalmente distinto. Entonces, desde esas primeras etapas de contacto, creo que, y de hecho muchas empresas son conscientes de eso, buscan generar un buen relacionamiento, buscan generar un valor compartido en términos de generar ese desarrollo, no solo económico, ¿no? De la empresa, sino también del entorno. Entonces, creo que una mirada estratégica es entender que vamos a convivir con esta población, pongámonos en su lugar ciertamente, y también el cómo podemos aportar al desarrollo de la comunidad y no solo concentrarnos en nuestra labor, que también tenemos que hacerlo, pero es como que vivimos encerrados en nuestro proyecto. No, la idea es cómo podemos entablar una relación adecuada con nuestro entorno. Claro, y ese ejemplo que usted nos ha dado es muy bueno, es muy bueno. Normalmente las comunidades buscan acercarse, se sienten súper atendidas, se Ujú. sienten acercadas a, sobre todo cuando hay personas que son parte del directorio, ¿no? Que realmente estén involucradas en el proyecto, ¿no? Exacto. Y también pasa con el Estado, ¿ah? Muchas veces las comunidades quieren recibir al director o al viceministro o al ministro, ciertamente, Claro, ¿no? se Y claro, sienten escuchados. exacto, se sienten escuchados. Y es mejor ir cuando no tienes un conflicto, porque claro, cuando vas en Exacto. un escenario de conflicto, vas a escuchar más reclamos que otras cosas, ¿no? Ujú. Pero el poder interactuar, estar presente en estas primeras etapas, ciertamente ayuda. Y yo creo que las empresas que además hacen sus proyectos ahí, es decir, están el día a día, tienen esa posibilidad, ¿no? A veces el Estado sí nos, o bueno, es más difícil para el Estado el atender pues diversos proyectos a nivel nacional, pero quizá la empresa sí porque está dedicada a uno en particular, ¿no? Claro. Bueno, y ya entrando en ese tema de los conflictos ya socioambientales, ¿no? ¿Qué herramientas y estrategias considera que son necesarias aplicar al momento de la mediación en un conflicto socioambiental? ¿Qué medidas cree que se deberían tomar para tratar de solucionar, ¿no? Este tipo de conflictos? Sí, Y más claro. ahora en un contexto de pandemia, ¿no? Sí, 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 que eso le ha dado ¿cómo Un plus. decirlo? Un plus para bien y un plus también, digamos, una complejidad mayor. A ver, yo pensaría primero que como
o como mirada, como enfoque, es no ver, y ya que estamos en un contexto de derecho ambiental, digamos, de normativas y demás, es ver más allá de la norma. Es decir, sí, es cierto, muchas veces uno dice, yo voy a cumplir lo que dice la ley, y lo cumple, y está bien. De hecho, debería hacerlo, o sea, esa es su función. Pero a veces tenemos que ir más allá. Y lo digo ¿por qué? Porque ahora ya, digamos, una empresa que quiere justamente lograr un valor compartido con su entorno social, una buena relación, minimizar los conflictos o canalizarlos adecuadamente, seguro que ya va más allá de lo que señala la ley. O sea, creo que va más allá, trata de entender esa lógica de razonamiento. Dos, utiliza los instrumentos que tenemos en gestión ambiental, por ejemplo, los estudios de impacto ambiental. Entonces, muchas veces, y más allá de las matrices de obligaciones, te permite plantear tu plan de relacionamiento, tu plan de gestión social, poner los principios, los valores que tú vas a desempeñar o cómo se va a desempeñar digamos, tus funcionarios, las personas que trabajan ahí. Es como tu política. Entonces, creo que eso es importante, el aprovechar esos instrumentos. Puede sonar declarativo, pero cuidado, es importante el manifestar cómo va a ser mi política de atención en temas sociales y ambientales. Y luego ya en herramientas, hay un conjunto de herramientas, hay cajas de herramientas que van desde plantear una buena negociación, un buen proceso de diálogo, generar, digamos, un proceso de participación ciudadana efectivos, porque también es una manera de prevenir conflictos. Cuando generamos espacios de participación efectivos, estamos canalizando preocupaciones. Sistemas de quejas y reclamos también. O sea, hay como un paquete de herramientas que se conocen y que se pueden tranquilamente adecuar en cada proceso. Ahora, ya estando en una situación de conflicto, de enfrentamiento, ciertamente ahí mi recomendación siempre va a ser el poder evaluar primero la situación, es decir, ¿existe condiciones para buscar un diálogo, una negociación? Si la hay, vamos para adelante. Diseñemos bien el proceso, tengamos en cuenta cuáles son también nuestros límites, ¿no? Y si no la hay, entonces tratemos de generar condiciones para ese diálogo, ¿no? Que a veces también hay mucha desconfianza, porque a veces también las partes, hasta para la misma seguridad, ¿no? O sea, una manera de presionar, te secuestro, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde detalles como esos de seguridad hasta quizá aquellos más de fondo sobre la disposición a dialogar, es que tenemos que cuidar antes de iniciar el proceso. Y después, vamos, que se pueden solucionar conflictos dialogando. Que puede tomar tiempo también, ¿no? Sí, estos procesos, dependiendo de la complejidad, suelen ser largos. Estamos hablando de semanas, meses. Estamos hablando de 6 meses, 9 meses, un año de procesos de diálogo, ¿no? O sea, dependiendo de la complejidad, ciertamente, pero el lograr la aceptación de un proyecto requiere pues un esfuerzo de mediano plazo, es decir, hablando en meses, 6, 9, 12 meses. Y ojo, no termina cuando tú llegas al acuerdo, porque después Claro. está ciertamente el cumplimiento de esos acuerdos y segundo, el reforzar esa relación. O sea, si ya lograste un éxito al dialogar, no lo pierdas olvidándote de ese actor. O sea, es como, ya gané, listo, ahora me voy. No, si la idea es que si lograste la confianza, mantén esa confianza. Entonces, son procesos efectivamente largos, pero si se hacen bien, genera una sostenibilidad en esa relación entre las partes, ¿no? Usted, en base a su experiencia, ¿qué ejemplos podría tomar de compañías o empresas que ha desarrollado esto de una manera eficiente? Creo que tenemos ejemplos como Antamina, como bueno, citaba BHP, que estuvo en el Perú, ahora ya no se encuentra, el Río Tinto,
En fin, Barrick también ya se retiró, Glencore podríamos mencionar de alguna manera también, es decir, y así me puedo quedar corto, miren, hay más de 400 operaciones mineras en el Perú seguro, de entre mediana y gran minería, y muchas empresas están funcionando. O sea, conocemos de los conflictos porque ciertamente vemos los bloqueos, vemos las situaciones de violencia, pero también hay otro gran grupo de empresas que siguen trabajando. Entonces, me imagino que no siguen trabajando por nada, es decir, lo están haciendo porque llegaron a una buena relación entre las partes. Entonces, creo que hay diversas experiencias y también, por cierto, hay herramientas para mejorar ese relacionamiento. O sea, uno puede consultar en el ICMM, que son las siglas del Consejo Mundial de Minería y Metales, y ahí, por ejemplo, uno puede encontrar estas herramientas, ¿no? Con detalle de cómo hacerlas, y claro, uno las termina adaptando. Entonces, creo que es posible, o sea, yo sí creo que es posible encontrar un buen relacionamiento, pero requiere de mucha voluntad, de paciencia también, y de ser estratégicos en las intervenciones que tengamos. No en pensar en el corto plazo, sino pensar en ese mediano y largo plazo. No pensar en el acuerdo que hoy me abrirá la puerta, sino en el acuerdo logrado, seguro, con mucha calma, pero que me va a asegurar que mi proyecto sea viable en el tiempo, ¿no? Está Entonces, creo que sostenible, es eso. ¿no? Claro. Exacto, exacto. Bueno, y en relación justo a esto, ¿usted cree que es importante el acceso a la información de carácter ambiental para prevenir y resolver este tipo de conflictos? Bueno, creo que es obviamente que sí. Es muy necesario. Sin embargo, aunque no lo creas, eso que para nosotros es obvio, en otras Ajá. realidades no lo es. Nos tocó, bueno, vino una empresa minera de Centroamérica a consultar por un proyecto que ellos tenían y tenía un nivel de conflictividad social. Y claro, dada la experiencia en el Perú, quería ver qué lecciones, qué recomendaciones. Y hablo de hace unos 3 años, por lo menos, sí, 3 o 4 años. Y recuerdo que lo que nos comentó es que el estudio de impacto ambiental, y además ellos lo decían como un logro, ¿ah? Decían, nosotros hemos logrado que nuestro estudio ambiental sea reservado, sea clasificado como reservado por la información del proceso que tenemos, ¿ah? Sea reservado. Entonces, y le pregunté, ¿qué significa que sea reservado? Que si alguien quiere acceder al estudio ambiental, tiene que justificar por qué quiere revisar ese estudio de impacto ambiental. Entonces, obviamente para nosotros, eso, o bueno, para mí en ese momento le dije, bueno, vaya, o sea, yo estaba escuchando como que regresaba en el tiempo a los 90, a los 80, ¿no? Donde para asistir a una audiencia pública tú tenías que pedir permiso, tenías que enviar tu cartita, justificar por qué querías, y las audiencias públicas se hacían acá en Lima, ¿no? Pero no, estaba en el 2014, 2015, no, un poquito más. Y entonces, claro que es muy necesaria la información, muy necesaria nuestra información. Claro, ellos pensaban en esa lógica de que si no conocen el estudio, entonces no se van a oponer, pero nuevamente una lógica errada y se les hizo ver, bueno, respeto yo la legislación de cada país, ¿no? Pero se les hizo ver que esa no es la mejor manera de generar transparencia, de generar participación. Y ahí, además de esta anécdota, también señalar que ya nuestro Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho a la participación ciudadana y el derecho de acceso a la información son necesarios mutuamente. O sea, tú no puedes hablar de una participación ciudadana efectiva si no has dado la información, porque si no, ¿sobre qué participas? ¿Sobre qué opinas si no tienes la información? Y por otro lado, la participación ciudadana no debe ser solo vista como información, es decir, ya te di información, ya cumplí mi derecho. No, porque lo que se espera, hablando de la gestión ambiental, es que las personas puedan participar en base a esa información, presentando aportes, comentarios, sugerencias y que las mismas sean absueltas. Porque si no, tampoco funciona, ¿eh? O sea, este es un proceso de ida y vuelta. Entonces,
es muy importante la información porque es la base para un adecuado proceso de participación y porque además es un derecho. Y es un derecho reconocido constitucionalmente y es un derecho fundamental. Antes de ayer, sí, me parece que antes de ayer, en las Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos, se ha aprobado una declaración, si bien no es vinculante, pero ya se ha aprobado una declaración que reconoce el derecho humano al medio ambiente, ¿no? Sano, sostenible, equilibrado, y reconoce que este derecho para su implementación requiere de un derecho humano fundamental como es el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental. Así que es un derecho ancla, si quieres ponerlo así, el acceso a la información. Y también importante preparar esa información, digamos, en su traducirlo a palabras más normales. Por Sí, ejemplo, si se dirige a una comunidad, si se dirige a una comunidad indígena, a una comunidad campesina, exacto. ¿no? Entonces, Es hacer accesible la información. Y, claro, no, y entendiendo accesibilidad, al menos lo entiendo así yo, que sea accesible, no solamente porque, a ver, muchos te van a decir, pero es que está en nuestro portal web. Ya, ok, y exacto. está accesible, ya, ok, ya. Pero no, no es solamente eso, sino es accesible a su comprensión. O sea, no es Exacto. solamente acceder al lugar donde yo puedo tenerlo o que me lo entreguen, ¿no? Sino es accesible a la comprensión. ¿Y cómo es accesible a la comprensión? Como bien ha señalado. Es decir, a través del lenguaje, también a través de la manera en la que se diseñan los instrumentos o se presentan, o sea, en la forma. Ahí quiero reconocer, rescatar el SENACE, ¿no? Tiene unas guías para la elaboración del resumen ejecutivo en un formato Ujú. audiovisual, el resumen ejecutivo en términos del texto, donde recomienda, bueno, que se usen diagramas, se usen gráficos. Es decir, la información, si no la hacemos comprensible, tampoco sirve de nada. O sea, es como a mí me dan el estudio de impacto ambiental en chino. Entonces, ciertamente, yo sabré mucho, pero si no entiendo chino, no lo voy a comprender. Entonces, siendo un poco dramáticos en el ejemplo, pero ciertamente de eso se trata. Es cómo hacemos accesible tanto en cuanto al obtener la información, pero a su comprensión. Y ahí quizá un reto creo que es importante también a las consultoras que elaboran los estudios, por ejemplo, estoy hablando de estudios, pero pueden haber otros instrumentos, es, ok, cómo sin perder lo técnico, porque no podemos perder eso, por favor, sin perder la formalidad, lo técnico, hacemos el esfuerzo porque mi texto sea entendido. Y no necesariamente, digamos, tenemos que cambiar todo el estilo. No. Procurar, por ejemplo, que el resumen ejecutivo. Recuerdo que en SENACE vimos que el resumen ejecutivo era el documento que sí las comunidades como que leían, hacían el esfuerzo por leer. No se leían los 10.000, 20.000 folios que es el estudio, ¿no? Pero el Mm. resumen ejecutivo sí hacían ese esfuerzo, al menos los dirigentes, los líderes. Ok, ayudémoslo a que lo entienda, porque si algo yo no entiendo, también puede haber una percepción que me lo están ocultando, que me están engañando, que algo están ocultando, por eso lo hacen tan enredado que no me quieren explicar la verdad. Y muchas veces no es así, es simplemente el saber escribir o poner para que sea entendible para la población, ¿no? O sus dirigentes, por lo menos. Claro, genera la confianza. Exacto, exacto. Muy bien. Doctor, considerando su trayectoria como asesor en el Ministerio del Ambiente, ¿cuál considera sería el mayor desafío ambiental al que el Perú se ha enfrentado en estos últimos años y cuáles serían los desafíos para los próximos años? Wow, a ver. Bueno, los 2 últimos años estuvieron marcados por la pandemia Ujú. y debo reconocer que bueno, varios desafíos, pero uno de los principales fue este balance entre la reactivación económica y hacerlo
de manera sostenible, ¿no? Y lo digo porque efectivamente el Perú y todo el mundo en general sufre todavía la pandemia, pero ciertamente en la parte económica se paró todo, llegó un día en que se paró todo, ¿no? Entonces, claro, había una idea de reactivar la economía. Y eso puede implicar para algunos sectores, no todos felizmente, pero para algunos sectores que, ok, hay que promover toda actividad económica y lamentablemente estas mismas personas o algunas personas, no todas por favor, ven que lo ambiental termina siendo un obstáculo para el desarrollo económico de nuestro país. Entonces dicen, ok, hay que bajar todos los permisos a lo mínimo. Vamos para adelante con los proyectos. Y claro, eso fue un desafío, porque obviamente teníamos que plantear, o creo que el Ministerio del Ambiente lo planteó, me parece que cumplió con ese desafío, pero se mantiene, el decir sí, sí es posible reactivar, pero sin relajar estándares ambientales, sin en esta suerte de mirar negativamente todos los permisos, obviamente se pueden hacer más eficientes, pero tampoco podemos pues eliminar la certificación ambiental, o sea, no podemos llegar a ese extremo, ¿no? Entonces, yo diría que el desafío es cómo hacemos una reactivación económica sostenible. Uno. Y en cuanto a los siguientes desafíos, creo en temas de gestión ambiental, primero es cómo construir una gobernanza ambiental en algunos sectores claves en nuestro país. Es decir, por ejemplo, ahora se viene toda una llamada segunda reforma agraria, en fin, más allá del elemento político, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí, donde estamos hablando de recursos hídricos que se van a ver comprometidos también. Ok, ¿cómo generamos en esta nueva discusión que el componente ambiental sea parte de esa discusión? En minería, por ejemplo, en hidrocarburos, en toda la actividad extractiva, creo que vale la pena, ya se empezó en minería, esta construcción de una mirada común de la minería hacia el futuro. Perfecto, ¿cómo insertamos la variable ambiental? ¿No? Es decir, cómo generamos gobernanza ambiental en relación a 3 o 4 actividades, pues, muy importantes. El turismo, ciertamente. Hablamos del turismo como un potencial, yo también lo creo. Ok, cuando se realiza en áreas naturales protegidas, mejor todavía, pero lo ponemos en valor. Pero, ¿cómo logramos esos acuerdos para un desarrollo sostenible de esas grandes actividades de nuestro país? Y obviamente teniendo en cuenta lo que ya es ciertamente, digamos, algo que nos está alcanzando, el cambio climático. Ya nos alcanzó, pero seguro van a ser más duros los efectos. Entonces, además, teniendo en cuenta el tema del cambio climático y los efectos que van a producir, yo creo que debemos estar muy atentos a lo que pasa en Chile, donde ha sufrido una sequía severa en los últimos 10 años. Argentina está sufriendo en este momento también sequías muy fuertes. Nos va a tener que tocar a nosotros. Entonces, ¿cómo nos estamos preparando? ¿Cómo estamos generando esas capacidades? Entonces, sí, el cambio climático para mí es como de fondo el gran tema que debemos poder abordar, pero como dije también haciéndolo de una manera que generemos pues esa gobernanza y finalmente ya como último logremos que la variable ambiental no sea vista ni como un obstáculo, ni como un sobrecosto, ni como algo decorativo. O sea, ya, bueno, pues ya puse un texto de variable ambiental, ya estoy, ya, no, es que no es decorativo. Entonces, ese sería como ya, el ideal, ¿no? Pero bueno, vamos caminando hacia ese rumbo y espacios como el de norma ambiental creo que ayudan a esa discusión. O sea, yo creo que ahí sí reconozco la iniciativa de muchos espacios, muchos de ellos jóvenes también, es decir, de poder promover este tipo de discusión.
Yo creo que en algún momento se va a sentir esa fuerza y vamos a tener mejores condiciones para promover la gestión ambiental en el Perú. Bueno, muchas gracias, doctor. Muy amable, muchas gracias por su tiempo. Estamos muy contentos de haberlo recibido y participar con usted en este espacio. Los invitamos a seguirnos y a estar atentos en las próximas ediciones de Entrevistas Ambientales. Buenas tardes y buena semana para todos.